Si no comes espinaca, es porque nadie te la preparó de esta manera. Estoy segura que una vez que la pruebes, no dejarás de comerlas. Para esta receta necesitaremos 150 gramos de espinacas. Estas las cortaremos finamente, así de esta manera como lo estoy haciendo. Me encantaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. También necesitaremos 100 gramos de queso mozzarella. Esta la rallaremos por la parte fina del rallador. Chicos, el queso puede ser de tu preferencia. Una vez ya listo, la reservaremos por un momento. Ahora, en un bol mediano agregaremos 1,5 tazas de avena. La espinaca picada. Una cebolla picada en cubitos pequeños. 4 huevos a temperatura ambiente. Prepáralo en casa, estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. Los 100 gramos de queso mozzarella rallado. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de ajo en polvo. Una pizca de pimienta negra, e incorporaremos muy bien todos estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Para mí sería un honor agradecer a Graciela Gómez, Adriana Margarita, Anita Rodríguez, Alicia García, Manuel Guiares. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y ya en este punto, agregaremos una cucharadita de orégano, y la seguiremos incorporando. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Chicos, esta receta con espinacas que estamos haciendo el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. A continuación, agregaremos un chorrito de aceite en una sartén, una cucharadita de mantequilla, y la derretiremos muy bien. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Y una vez ya derretida, agregaremos la mezcla, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya derretida, agregaremos la mezcla, así de esta manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Ahora taparemos la sartén, y la dejaremos dorar por 5 minutos a fuego bajo. Y ya pasado los 5 minutos, destaparemos y les voltearemos para que se termine de dorar del otro lado. Taparemos y la dejaremos dorar por otros 3 minutos más. Ya pasado el tiempo, nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.